Está el doctor Luis Ruiz en comunicación con nosotros, secretario general de la Asamblea. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. A ver, cuéntenos cómo fue esta sesión allá en Buenavista. Muy buenos días, César. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan a través de tu medio, tanto en Santa Cruz como en el resto del país y afuera del país. Sí, hemos tenido nuestra sesión ordinaria, nuestra primera sesión ordinaria en provincia. Eso quiere decir llevando la asamblea a las provincias, no por el hecho más allá de que la provincia de Chilo estaba festejando 100 años, ¿verdad? Sino porque la Asamblea Legislativa ha decidido trasladarse a los diferentes municipios, a las diferentes provincias, aprovechando sus festividades, si usted quiere así, o estos grandes momentos como los 100 años de la provincia de Chilo, para poder tener reuniones con sus autoridades, poder hablar con sus autoridades para ver de qué es lo que adolece nuestro departamento a partir de los lugares más productivos que tiene Santa Cruz, las provincias. La provincia de Chilo es una provincia productora, es una provincia ganadera, es una provincia que le da mucho al departamento de Santa Cruz, como el resto de las provincias. Pero la constante siempre es el tema de los bloqueos, ¿no? La constante siempre es que Santa Cruz no termina de despegar su gran potencial por la falta de competencias, por ejemplo, en la profundización de sus autonomías. Entonces, escuchado todo esto de los alcaldes, de quienes son los que conocen el territorio, de nuestros asambleístas territoriales, por supuesto, hemos podido llegar a diferentes conclusiones. Una de ellas es la necesidad de profundizar nuestras autonomías, la necesidad de profundizar nuestras autonomías y que tengamos verdaderas autonomías y no autonomías que sean meramente declarativas. Y cuando me refiero a declarativas es que tengamos que estar declarando el día de mañana, algún día lo decía, y no en tono de burla ni nada, sino en todo el sentido estricto de la palabra, que vamos a terminar declarando patrimonio cultural intangible a todas las losetas del departamento de Santa Cruz. No se trata de eso el Parlamento cruceño. El Parlamento cruceño tiene que estar para designar las autoridades o preseleccionar, por ejemplo, como se hizo con los vocales del órgano electoral, del Tribunal Departamental Electoral. Queremos avanzar también en el tema de justicia, que los vocales sean también del órgano judicial preseleccionados a través de las comisiones en nuestra asamblea, en nuestro parlamento cruceño, y por qué no ir pensando muchísimo más allá también en hacer una reforma parcial a la Constitución, un proyecto de ley que ya estamos trabajando desde la Asamblea Legislativa para que la preselección de nuestras autoridades judiciales de elección departamental, por ejemplo, nuestros magistrados al Tribunal Supremo de Justicia como Tribunal Constitucional, aquellas autoridades nacionales que se eligen dentro del rango departamental, en el derecho a ejercer estas autonomías sean preseleccionadas por el Parlamento cruceño y no así por el Parlamento nacional. Entonces, esto va a sacar adelante ese verdadero sentimiento de autonomía, porque el sentimiento de autonomía ha servido solamente hasta ahora como discurso político, para que cuando llegaba el momento nos griten autonomía o federalismo, pero no profundizarlas en su verdadera esencia. Pero no podemos hablar de estas autonomías si es que no tenemos una autonomía fiscal, César. Ujú. Mire, todo el mundo hablaba primero de pacto fiscal. Después del 50-50, toda una mentira, pero siempre llegando al mismo punto, siempre llegando a depender del Estado centralista, siempre dependiendo de la limosna y del buen humor del gobierno de turno. Entonces, ¿para qué tenemos autonomía si no tenemos autonomía fiscal? ¿Para qué tenemos autonomías si dentro de nuestra Asamblea Legislativa nosotros no podemos designar, descentralizar de verdad, por ejemplo, al director departamental de impuestos? Que Impuestos Nacionales se ha convertido en una institución en la cual, lejos de estar para coadyuvar al crecimiento y desarrollo del departamento, sino para ser una entidad abusiva, una entidad hasta coercitiva en contra de los empresarios cruceños, donde les ponen sello de agua, donde les congelan cuentas. Entonces, tenemos un Estado centralista en el departamento por excelencia autónomo, entre comillas, que lo único que hace es perjudicar al crecimiento de este departamento. Nuestra presidente, la doctora María René Álvarez, anunciaba el día de ayer también, por iniciativa propia de ella, está llevando adelante un proyecto de ley para que seamos el primer departamento con una ley
no es ley antibloqueo, pero es para evitar el bloqueo, una ley, si quiere llamarlo, para el libre tránsito productivo en favor de la producción. Queremos ser el primer departamento que tengamos una ley departamental donde se prohíba que en el departamento se pueda perjudicar a los productores, a los ganaderos, a los fruticultores, absolutamente todos, que puedan ellos trasladar directo como fuera del departamento. Básicamente, después de salida de la Comisión de Constitución, entraríamos a plenario y entraríamos a discutir el primer proyecto de ley o la primera posible ley departamental de todo Bolivia, donde en el departamento de Santa Cruz se prohíban estos hechos que limiten la productividad y el crecimiento y el desarrollo de Santa Cruz. Ahora, doctor, me parece muy interesante estos planteamientos y este avance en lo que en realidad uno quiere, que es la autonomía por la que se ha peleado durante muchísimo tiempo. Hay ya dos entonces, porque básicamente la primera norma, esta de la Guardia Municipal, tiene el mismo espíritu de avanzar en las autonomías. A partir de esto, esta ley que va a evitar de alguna manera los bloqueos, esta ley que va a permitir que el gobierno departamental también tenga una guardia que le permita enfrentar la seguridad ciudadana. ¿Qué más debería hacer? Entiendo que ya los parámetros se han establecido y hay un rumbo, hay un camino. ¿Ya hay algunos planes para otras leyes que nos permitan avanzar en esta autonomía? Mire, lo primero es lo que usted ha dicho, pero permítame hacer un alto antes, César. Debo agradecer públicamente a todos nuestros asambleístas y debo informar a la población cruceña, a todos nuestros ciudadanos, que la Asamblea Legislativa se ha desprendido de sus colores políticos, César. Es increíble, es histórico lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Es así cuando existe una causa, cuando existe un rumbo. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa, en todas las sesiones que ha tenido, no ha habido un solo asambleísta que se haya opuesto al rumbo que se ha decidido tomar, que es profundización de las autonomías y el crecimiento y el desarrollo de Santa Cruz. Sabemos que no va a ser fácil y Mm. digo felicidades porque no hemos tenido ni un voto en contra. Todas las votaciones de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz han sido por unanimidad. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nuestros asambleístas están con la verde, blanco y verde. Qué hermoso decirte esto, César, porque antes veíamos bochornos, peleas, y eso hemos tratado de evitar desde el primer día en esta Asamblea Legislativa. Profundizar las autonomías tiene que ser el rumbo de esta Asamblea Legislativa. Quizás no logremos hacerlo en un 100%, pero lo que sí le aseguro, César, es que nosotros queremos empezar a dejar ese caminito, esa huella, esa semilla, para que el día de mañana los asambleístas que vengan, el gobernador o la gobernadora que venga, tengan el camino medianamente allanado y ya abiertas algunas competencias. No va a ser fácil. Vamos a tener que arrancarle muchas competencias al centralismo, que nos ha ido robando lo que nosotros y nos ha ido quitando y cercenando lo que nosotros hemos conseguido. Y cuando digo nosotros me refiero a usted, me refiero a quienes nos escuchan, a la gente que estuvo en el cabildo, a nuestros exiliados, a nuestros presos que han estado por las autonomías. Me refiero absolutamente a todos los ciudadanos que sí comparten la idea de desarrollo sin que nos digan el día de mañana separatistas, que quieren otro modelo de país. No, queremos esa descentralización que se llamaban en los gobiernos antes de Evo Morales, ahora nosotros lo llamamos autonomía, profundizarlas y realmente rescatarlas. Usted hablaba de la Guardia Departamental. Importantísimo. Este proyecto de ley enviado desde el Ejecutivo, por supuesto, tiene que ser socializado. Vamos a evitar colisión de competencias. Yo le he manifestado también que estamos preparando esa iniciativa de este secretario general de que podamos presentar un proyecto de ley de modificación parcial a la Constitución Política del Estado y que las competencias regresen a Santa Cruz. Y al regresar a Santa Cruz, acuérdese usted que todos los demás departamentos van a querer tener este mismo tipo de competencias, porque no solamente Santa Cruz debería preseleccionar, en lo que le decía en el órgano judicial,
a sus autoridades judiciales donde se votan en el territorio departamental. En este caso, el magistrado al Tribunal Supremo de Justicia y el magistrado al Tribunal Constitucional. Los que son de votación nacional, como el agroambiental, como el Consejo de la Magistratura, pues deberán seguir siendo preseleccionados por la Asamblea Plurinacional. Pero a lo que sí o sí tenemos nosotros que pelear, y eso va a necesitar y va a recurrir el concurso de todas las cruceñas y los cruceños, es la autonomía fiscal. Si no tenemos una autonomía fiscal, vamos a estar igual que el órgano judicial el día de mañana, nosotros viéndonos alguna medida extrema. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros no tenemos una verdadera autonomía y así nos la den de manera declarativa. Mientras no tengamos la posibilidad real de manejar nuestros recursos de acuerdo a nuestra producción y a lo que nosotros generamos, vamos a seguir mendigándole al gobierno de Paz, como lo fue con el gobierno de Morales, de Arce y al gobierno que venga. Entonces, no es correcto porque es una suerte de violencia, César. Como existe en la codificación penal la violencia económica, lo mismo ejerce el centralismo, una violencia económica hacia las regiones productoras, y me refiero a todas las regiones productoras del país, a los 9 departamentos, porque los 9 departamentos somos injustamente tratados por el centralismo. Nos dan lo que quieren cuando quieren. Y ahora cuando hablaban del 50-50, 50-50 ¿de qué? ¿Nos estarán diciendo 50-50 del IVA? ¿De lo que nosotros como Santa Cruz generamos del IVA? Y no se puede quejar ningún otro departamento. Imagínese usted si en Oruro le cobrarían el IVA, otras tasas arancelarias que nos cobran en Santa Cruz a nuestros productores, a la minería. ¿Se imagina lo rico que sería el departamento de Oruro o Potosí? Lo que pasa que han existido formas y medidas a través del centralismo para a algunos departamentos generarles más cargas y a otros departamentos a través de la presión quitarles esas cargas impositivas. Es por eso que el principio de este caminar de autonomías es el libre tránsito para todos nuestros productores y que se respete el derecho a producir y a crecer desde el departamento más pujante de Bolivia. Ahora, doctor, ¿cómo ha sido la experiencia de ir a provincia? Entiendo que van a haber más sesiones en el resto del departamento, pero ¿cuáles han sido las sensaciones de acercar al legislativo, en este caso a la provincia de Chilo? Hermosa. Mire, la gente realmente muy contenta, la gente feliz por tener a su parlamento cruceño ahí y nosotros mucho más felices de escucharlos, de sentir lo que realmente se necesita. Y a gritos donde vamos nos gritan, ¿y qué pasó con nuestras autonomías? Mm. ¿Dónde están las autonomías? ¿Por qué tenemos que seguirle pidiendo al centralismo que nos den plata? ¿O por qué nos siguen asfixiando? ¿Por qué seguimos dependiendo de ese centralismo secante y asfixiante? Ha sido una experiencia maravillosa, muy enriquecedora para todos nosotros, porque a partir de las provincias productoras, esta capital cruceña se beneficia. Bolivia se beneficia a través de nuestras 15 provincias. Nosotros aquí en Santa Cruz vivimos lo que es el crecimiento, el desarrollo, pero ¿el desarrollo de qué? ¿El crecimiento de qué? Si no reconocemos que ese crecimiento viene de nuestras provincias, también estaremos equivocados, igual que ese centralismo del cual nos estamos quejando. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos el beneficio de nuestros agricultores de soja, de nuestros agricultores de chía, de nuestros productores de avícolas, de nuestros fruticultores, de los que comienzan a sembrar y a cultivar la frutilla desde Comarapa, de nuestros ganaderos. Y eso lo ve usted transformado en qué? En edificios, en condominios, en supermercados, en producción, en abastecimiento. Entonces, ir a las provincias para nosotros como Asamblea Legislativa Departamental, más allá de ser un acto de reciprocidad con ellos, es un acto realmente necesario para saber lo que las provincias necesitan, porque un país integrado es un país que crece. Ahora imagínese usted el departamento más importante de Bolivia, si estaría correctamente integrado, si tendría las carreteras correctas, si tendría luz eléctrica en todas nuestras provincias o en todas nuestras comunidades, si les daríamos nosotros todo el potencial que ellos necesitan para producir. ¿Se imagina lo que sería Santa Cruz? De lo que ya es. América Latina mira con ojos de brillo al departamento de Santa Cruz. Imagínense si realmente les daríamos las condiciones. Pero repito, estas condiciones van a venir
seguramente con muchos malos momentos de que el Parlamento cruceño comience a exigirle al Ejecutivo Nacional que se desprenda de esas autonomías que fueron usurpadas tiempo atrás en gobiernos anteriores. Doctor, yo le agradezco muchísimo por este tiempo. Muchas gracias, César.